Muy buenos días. El día de hoy se procederá a explicar el ejercicio 3, abordando específicamente los conceptos de exactitud y precisión, así como su aplicación dentro del análisis de error de los sensores. Los integrantes de nuestro grupo son mi persona, Luna Choque Alejandro, y mi compañero Salvatierra Macuaga Manuel. En esta oportunidad vamos a realizar el tercer ejercicio de los sensores, donde vamos a ver una comparación entre exactitud y precisión. El enunciado nos dice que durante el diseño de un equipo de control de temperatura se ensayan cuatro sensores A, B, C y D. Cada uno de estos sensores fue probado tomando 5 lecturas mientras se mantenía una temperatura constante de 18 grados centígrados. Como resultado, los datos consignados en la siguiente tabla. En la de promedio vamos a usar la fórmula que se ve aquí y también para la desviación estándar vamos a usar esta fórmula de aquí, donde nos dicen que cuál sensor ofrece la mayor exactitud y cuál ofrece la mayor precisión, recordando de que exactitud es el grado de aproximación al valor verdadero y la precisión es el grado de dispersión entre las lecturas. Vamos a empezar haciendo los cálculos del sensor A. Aquí encontramos las lecturas que nos dan en la tabla anterior, que llegarían a ser 18.10, 18.05, 18.00, 18.10 y 18.5. Entonces podemos a usar la fórmula que habíamos visto en la tabla anterior, que vamos a sacar el promedio, que es la suma de todas las lecturas sobre la cantidad de las lecturas en total, que en este caso serían 5. Haciendo los cálculos nos va a dar 90.40 sobre 5, que llegaría a ser a 18.08. Ahora para el cálculo de la desviación estándar también vamos a hacer la fórmula que habíamos visto anteriormente, donde en la siguiente tabla nos muestran, por ejemplo, en X sub I tenemos los datos de las lecturas que nos han dado en la tabla, como habíamos dicho, 18.010, 18.05 y así correspondientemente las 5 lecturas. Para el, para el siguiente paso en la tabla se nos dice que tenemos que usar el X sub I, que es las lecturas que nos han dado, menos el promedio que hemos sacado, que en este caso es 18.08, y haciendo esos cálculos, para cada sensor nos dan, por ejemplo, en el 1 nos dan 0.02, en el 2 nos dan menos 0.03. Pasando a al siguiente paso en la tabla, nos dicen que hay que hacer este resultado elevándolo al cuadrado. Nos dan como resultado 0.004 como ejemplo, y al final de todo esto tenemos que hacer la sumatoria de todos los cuadrados que hemos sacado de las 5 lecturas, como lo podemos ver en esta parte de aquí, y aplicando la fórmula que aún falta porque solo hemos sumado los cuadrados, obteniendo el resultado de esto, vamos a sacar la raíz del resultado menos la cantidad de lecturas que tenemos menos 1. En este caso nos va a dar 0.00325, pero sacando su raíz nos da 0.057, lo cual se puede ver en la tabla. Por ejemplo, aquí, en la desviación estándar nos va a salir 0.057 y en el promedio hemos sacado el 18.08, que llegaría a estar en esta parte de aquí. Hacemos lo mismo para el sensor B, donde nos dan unas lecturas, nos dan 5 lecturas, procedemos a sacar el promedio sobre la cantidad de lecturas que tenemos y nos da en este caso 18.0,2. Procedemos a hacer el cálculo de la desviación estándar, también como habíamos hecho en el anterior procedimiento, sacando todos los cálculos correspondientes, por ejemplo, en X sub I menos, que es las lecturas que nos dan, menos el promedio que se ha sacado. Después se lo eleva al cuadrado y tenemos ya el resultado de la lectura. Al final se vuelve a sumar todas las lecturas. En este caso, por ejemplo, para el sensor B nos da 0.0030, y continuando con su fórmula, vamos a tener que para el sensor B es igual la raíz cuadrada del resultado que hemos obtenido
menos la cantidad de lecturas, que en este caso eran 5, pero se pone 4 porque se resta por la fórmula -1. En este caso nos va a dar este resultado y aplicando la raíz nos da un resultado de 0.027, el cual se puede ver en la tabla que nos habían dado anteriormente. Continuando con la exposición, mi compañero Manuel les va a explicar a partir del sensor C. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el sensor C. Este sensor registró las lecturas de 17.95, 17.90, 17.85, 17.98, 17.80. Primero calculamos el promedio de estas 5 lecturas. Recordemos que el promedio es la suma de las lecturas dividido entre 5. Para el sensor, el promedio obtenido es de 17.90 centígrados, lo que significa que esto estuvo un poco por debajo del valor real, que sería de 18 grados centígrados, por lo que en este podemos decir que tiene a la exactitud. Este sensor no es el mejor, por lo que sus mediciones están más alejadas del valor verdadero. Luego pasamos a la desviación estándar, que nos indica la dispersión de las lecturas entre sí. Para el sensor C, la desviación estándar es de 0.073, como justamente lo podemos ver acá, utilizando la fórmula que mi compañero ya mencionaba anteriormente, ¿no? Para el sensor C, la desviación estándar fue de 0.73, bueno, 0.073, una de las más altas entre los 4 sensores. Eso quiere decir que una lectura varía bastante y no estuvieron tan agrupadas. En resumen, el sensor C no destaca por la exactitud ni por la precisión, ya que está alejado del valor real y además tiene un grado de dispersión bastante alto. Bueno, continuando con las mediciones de los sensores, tenemos el sensor D, que justamente nos dio lecturas de 17.90, 17.92, 17.91, 17.90 y 17.91. Primero veamos que el promedio fue de 17.91 grados centígrados. Ese valor queda ligeramente por debajo de los 18 grados centígrados, que su exactitud es buena, pero no es la mejor viendo los anteriores casos. En todo caso, la mejor, si comparamos con los anteriores sensores, por ejemplo, sería el sensor B. Después analizamos nuevamente la desviación estándar, la cual nos da justamente por el promedio de 7.91. Con esto pasamos a la desviación estándar que nos daría 0.008. Ese es el valor bastante pequeño. Eso nos indica que las lecturas prácticamente no han cambiado entre sí, ya que todas las diferencias solo son por 0.01 grados centígrados. Cuando comparamos la precisión de los sensores, el D con el sensor B, podemos ver que la exactitud, como podemos verlo acá, el sensor D está mucho más agrupado que el sensor B, mientras que el sensor B las diferencias entre las medidas eran aproximadamente entre 0.05 centígrados. En el sensor D solo podemos ver la dispersión de 0.01 grados centígrados. Cuando comparamos justamente con los demás sensores, podemos ver que las lecturas del sensor D están mucho más agrupadas y también tenemos que justamente la diferencia es mucho más baja. Por esta razón podemos concluir que el sensor de D es más preciso que los cuatro. Bueno, llegando a las conclusiones, tenemos que esta información podemos ver que concluye en lo siguiente. El sensor que ofrece mayor exactitud sería el sensor B, justamente porque su promedio se acerca al valor real de que sería 18 grados centígrados. El sensor que ofrece la mayor precisión, en este caso sería el sensor D, ya que se presentó con la menor desviación estándar y sus lecturas se mantienen prácticamente iguales entre sí. En resumen, el sensor B y el sensor D serían los mejores para utilizar en este caso, teniendo al sensor B con m- más exacto y el sensor D más preciso. Esto confirma que la exactitud y la precisión no siempre significa lo mismo en un sensor. Puede ser muy preciso, pero no tan exacto, como el caso del sensor D, o muy exacto, pero con bastantes variaciones entre las lecturas como el sensor B. Con eso concluimos nuestra exposición justamente del caso del ejercicio. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
Listo.